Doctor Tesio, usted recupera el concepto de democracia comunal sobre la democracia liberal. ¿Cuál sería este concepto aymara? En Bolivia, en los últimos años, se ha vivido un proceso de producción intelectual indígena directamente vinculado con el desarrollo democrático. Es decir, el proceso político que vive Bolivia se ha alimentado del desarrollo de los intelectuales que buscan formas de crear nuevas relaciones entre los habitantes y unas nuevas formas políticas. Y se basan en su matriz cultural. Finalmente, recuperan su forma de pensar, su forma de conceptualizar el mundo, y se puede incluso visualizar, como veníamos platicando, en las estructuras lingüísticas. Y la comunidad o la democracia comunitaria se basa nuevamente en esta idea comunitaria de un nosotros. Y en el caso de la aymara es algo muy peculiar, y retomaremos un poco la estructura lingüística de la aymara, comparándolo con el castellano. En castellano y la mayoría de las lenguas indoeuropeas existen tres personas, en plural y en singular. La primera es yo, segunda tú, tercera él. Bueno, ya habrán pensado que en plural es nosotros, ustedes y ellos. Sin embargo, en aymara pasa que existe una categoría que los lingüistas no han sabido cómo tratarla, y han llegado a la conclusión, por lo menos los lingüistas aymaras, en que es una cuarta persona. ¿Y de qué se trata esta cuarta persona? Bueno, ellos al igual tienen primera persona singular para yo, segunda para tú, tercera para él, y sin embargo tienen tres tipos de nosotros. Y hay un nosotros que lo ponen en la categoría singular, que es nanaka. Nanaka es un nosotros en término muy local. Por ejemplo, nosotros dos seremos nosotros en sentido nanaka, nada más como haciendo énfasis en una unidad que es más allá de una persona. Y se pone en el nivel singular porque se concibe que es una unidad básica, es como una célula que después va a tener distintos niveles, como veremos. En los plurales, esta cuarta persona se manifiesta de dos formas. La primera persona del plural, que en español es nosotros, ya no va a ser nanaka, sino higuasa. Higuasa, a diferencia de nanaka, tiene una intención como integradora. Es decir, hablamos de un nosotros, pero se entiende que hay otros, por ejemplo, otras personas que pueden estar ahí, y se utiliza en contextos en el que se busca que esas otras personas, esos otros, se integren a nosotros. Es decir, hay un sentido o una intención de que se conforme la comunidad con otros elementos. Y finalmente hay otra categoría de nosotros, en plural, que se llama Hiwasanaka. Es una conjunción entre Hiwasa y Nanaka. Y a diferencia de estas dos anteriores, Hiwasanaka conjunta la unidad colectiva de una forma integradora hasta un sentido múltiplemente abarcador. ¿Cómo sería esto? Sería un nosotros elaborado o constituido de muchos nosotros. Entonces, a diferencia de una naka, que sería un nosotros de varios individuos, que es como se concibe el nosotros a nivel liberal, en aymara, Hiwasanaka es un nosotros integrado de colectividades. Entonces, esta estructura lingüística es exactamente la misma que se ha propuesto en el desarrollo de propuestas políticas para crear democracias comunitarias a través del Ayllu. El Ayllu es la estructura política tradicional, un poco la referencia con el Altepetl en México, en el que existe una democracia de formas diversas. Puede ser por consejos de ancianos, puede ser en asamblea comunitaria, pero que se ha gestado siempre a nivel local. Siempre se le respetó durante la colonia una cierta independencia, al igual que en México, de respetar las organizaciones políticas locales o micro,
para que el sistema no se cayera. El sistema colonial español, tanto en México como en Bolivia, se sirvió de las estructuras anteriores, las estructuras sociales, y solamente quitó en la parte superior y se impuso virreyes, impuso las estructuras coloniales, pero la base la dejó siempre subordinada. Dentro de esas bases encontramos el AIYU. Y el AIYU, en estos momentos que se busca nuevos modelos políticos, nuevas formas de democracia no liberal, es decir, una democracia no partidista, no representativa en el sentido de una política convencional occidental de democracia liberal, se busca retomar el AIYU como una estructura política y social, pero como siempre se ha mantenido a nivel local, limitada por una pequeña comunidad, es decir, un nanaca, quieren empezar un proceso de ampliar las estructuras políticas en niveles más altos, regionales, un jihuas, es decir, un proceso de integración, hasta llegar a un punto que en lugar de tener una Cámara de Diputados puedan tener un jihuasanaca de AIYUs, es decir, una comunidad compuesta de todos los AIYUs, que son comunidades a su vez, que van a ser la estructura o una red política de democracia. Entonces, esta producción que están haciendo los activistas e intelectuales aymaras y quechuas en Bolivia recuperan la tradición, la recuperan no como algo muerto, sino como un potencial, en muchos sentidos, en este caso un potencial político, de cómo organizarse y proponer. Y esas son muchas de las ideas que se han gestado, a pesar de que los procesos políticos internos no han permitido que esta propuesta se desarrolle por los proyectos políticos de las élites políticas en Bolivia. Lo han manejado más entre democracia liberal, socialismo. Sin embargo, hay esta opción alternativa de los pueblos de democracias comunitarias, que pues pensamos en cualquier otra comunidad y vamos a encontrar ciertos elementos que podemos platicar para ver que no es algo aislado. Entonces, es un elemento muy interesante que también se puede tratar desde su parte lingüística y trasladar al plano social.